Es cierto que uno es difícil pensar cómo, ¿no?, la inteligencia artificial puede de alguna manera transformar el sector agroalimentario, pero bueno, el objeto de esta charla es eso exactamente, ¿no? Ver cómo la aplicación de la inteligencia artificial puede ayudar sobre todo a que el sector agroalimentario sea capaz de superar los desafíos que le vienen, ¿no?, que le vienen en el futuro, ¿no? Entonces, es un poco el objeto de esta charla y sin más dilación, pues paso un poco a presentaros primeramente lo que sería, espérate que me está dando aquí fallo, no sé por qué, vale, perfecto. Bueno, primeramente os voy a comentar un poco el índice de contenidos, ¿no?, para haceros esta pequeña primera presentación, que sería un poco la introducción a los conceptos principales, ¿no?, de la inteligencia artificial, una conceptualización e historia de la inteligencia artificial y posteriormente pues pasaremos ya a comentar lo que sería el impacto de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario. Seguidamente ya comentaremos los casos prácticos. Estos casos prácticos principalmente son casos de estudio, ¿no?, de estudios científicos que se están llevando a cabo pues para afrontar, digamos, con garantías de éxito todos esos desafíos que se plantean en este sector, ¿vale? Y bueno, después hay un apartado de bibliografía que para el que quiera tenerlo, pues nada, nos lo solicita y no hay ningún problema. Bien, en cuanto a los conceptos principales, como el objeto de esta charla es una charla enfocada a todos los públicos, pues a lo largo de que vayamos avanzando por esta presentación, pues iremos viendo pues estas abreviaturas que se refieren principalmente pues sí a inteligencia artificial, ML Machine Learning, IoT Internet of Things, Internet de las Cosas, ANN pues son las redes neuronales, CNN las redes convolucionales, UAV, que se refiere a vehículos aéreos no tripulados, como son los drones, pues palabras como Digital Twin, como DT, y después pues algunas palabras que a lo mejor para la gente que no se dedica al dato pues son menos comunes, pero que de alguna forma son importantes comentarlas porque su uso, que son de última tecnología complementadas con la analítica de datos, pues hacen que estas tecnologías sean muy funcionales y muy rápidas, como son NGS, que es las técnicas de secuenciación próxima de generación, o WGS, que son las de secuenciación del genoma completo, y SNP, conocido como SNP, que son para la identificación de polimorfismos de nucleótido único. Y esto es muy importante en genética y también a la hora de intentar identificar microorganismos que puedan ser patógenos. Bien, pues comenzamos un poco con lo que sería la conceptualización e historia de la inteligencia artificial. Pues muy brevemente decir que, bueno, que este término fue acuñado en el año 1955 por el profesor McCarthy, ¿vale? Y se acuñó como la ciencia e ingeniería que trata de diseñar y realizar máquinas inteligentes, ¿vale? Bueno, a partir de esta iniciativa, lo que se hizo al año siguiente, en el año 56, intentar presentar el primer programa de inteligencia artificial. Lo que ocurrió, pues que aunque se intentó que contara con numerosas personalidades científicas de la época, pues no tuvo mucho éxito y se mantuvo un poco en el olvido hasta la década de los 80. ¿Por qué? Principalmente porque en esa época se reavivó debido a dos fuentes principales. Primeramente, la expansión de las herramientas algorítmicas y después, evidentemente, lo que siempre pasa en todo, pues un aumento de la inversión, ¿no? Durante esa década se realizaron y se diseñaron numerosos proyectos, pero pocos tuvieron éxito, ¿no? Y no fue hasta, paradójicamente, hasta finales del siglo XX, concretamente en el año 1997, donde se produjo un punto de inflexión. Ese punto de inflexión se produjo en ese año cuando la computadora Deep Blue fue capaz de derrotar a Garry Kasparov, ¿no?, en una partida de ajedrez. ¿Y por qué se produjo paradójicamente este cambio? Porque se superó una de las limitaciones que había principalmente, que era la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento, que hasta ese momento era una limitación importante, había dejado de serla, ¿vale? Y bueno, comentando, a partir de este punto de inflexión, si atendemos a los años sucesivos, ¿no?, ya con la entrada del nuevo siglo, ¿cómo evolucionó esto? Pues la forma más sencilla de verlo es, pues como siempre hacemos, a partir de datos, ¿no? ¿Y estos datos en qué? Pues basados en estudios científicos donde se había intentado implementar pues soluciones de inteligencia artificial. Y como podemos ver, desde el año 98 hasta el año 2017, podemos ver que el número de publicaciones científicas se ha multiplicado aproximadamente, pues casi diríamos que por 6,
¿vale? O sea que hay una producción científica en este campo muy grande. En cuanto a las diferentes, digamos, diferentes ramas derivadas de este concepto que diríamos tan amplio de la inteligencia artificial, vemos que, por ejemplo, mucha de la producción científica se ha basado en los patrones de reconocimiento y también muchísima de ella en los modelos de Machine Learning, que aunque parece que sea algo como ya muy antiguo, ¿no? Pues sigue siendo un campo muy en desarrollo y muy utilizado. Bien, como hemos comentado antes, pues esto es un concepto muy amplio, ¿vale? Entonces, claro, este concepto se ha ido derivando en una serie de ramas o en campos de estudios, digamos, ¿no? Donde aquí, en este caso, lo que podemos ver es 6 campos de estudio, pero bueno, cada día que pasa, pues este número en el futuro se incrementará muchísimo más. Aquí algunos de ellos, pues podríamos decir como los de lógica difusa, ¿no? Que es un tipo de razonamiento que imita al pensamiento humano al permitir grados intermedios de verdad, ¿vale? El Machine Learning, como hemos comentado, que está basado en el desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que permiten a las computadoras aprender a partir de los datos. Las redes neuronales, que es un tipo de algoritmo inspirado en el cerebro humano, que es una red que consta de capas de nodos o neuronas interconectadas que trabajan juntas para después procesar la información y finalmente producir un resultado, ¿vale? Después los sistemas expertos, que están más enfocados, ¿no? Digamos, de alguna manera, a estar diseñados para resolver problemas específicos, ¿no? De un campo específico de la industria, a través pues, de una colección de información y un motor de inferencia que te permite tomar decisiones. Después la robótica, que se centra en diseñar, construir y programar robots para realizar diversas tareas de forma autónoma o con supervisión humana. Y por último, dentro de esta ramificación estaría el procesamiento del lenguaje natural, que es un campo de la inteligencia artificial que lo que intenta es centrarse en enseñar a las computadoras cómo comprender el lenguaje humano. Bien, pero bueno, el impacto de la inteligencia artificial, ¿sobre qué se focaliza? Pues en todos los ámbitos. Realmente, principalmente, por ejemplo, porque ayuda mucho a la toma de decisiones mejoradas. Antaño la toma de decisiones siempre se hacía en base a la intuición o experiencia de gente que estaba capacitada para tomar esas decisiones y ahora mismo pues, se utiliza muchísimo el análisis de datos para la toma de decisiones. Decisiones basadas en datos que digamos que sería como una aproximación lo más objetiva posible y este aspecto lo trataremos después en uno de los temas del sector agroalimentario. Después, otro aspecto en la eficiencia automatización, ¿no? Automatización de tareas repetitivas, análisis de grandes cantidades de datos, realización de cálculos complejos en tiempos muy cortos, experiencia del cliente mejorada, pues quien no conoce hoy en día pues, los chatbots, los asistentes virtuales, después los motores de recomendación, etcétera. La optimización de la fabricación, ¿no? mantenimiento predictivo, el control de la calidad, la mejora en la gestión de las líneas de producción, etcétera, etcétera. Otros aspectos como la revolución del transporte, sobre todo referido a los vehículos autónomos, a los sistemas de logística y al enrutamiento basado en inteligencia artificial que ayudan muchísimo a optimizar la gestión de la cadena de suministro. Aspectos relacionados también con la revolución de la atención médica, el diagnóstico precoz de enfermedades, el descubrimiento de fármacos, sobre todo ahora se está explorando mucho en el diseño de antibióticos, que sabéis que uno de los problemas que vamos a tener en el futuro son las superbacterias, entonces en este ámbito puede darnos muchísimas soluciones. Y después, por ejemplo, también en el tema de la transformación de las finanzas, ¿no? Pues a través del diseño de algoritmos impulsados por inteligencia artificial que analizan esos datos financieros, detectan patrones y son capaces de predecir tanto tendencias como ayudar a la toma de decisiones. Educación innovadora, ¿no? Experiencias más personalizadas de aprendizaje, mejora de la accesibilidad, la transformación de la energía, ¿no? Optimización de la generación y consumo de la energía, gestión y distribución de esa eficiencia energética y después ya el punto que nos atañe aquí y que es el centro de la presentación, que sería el avance en la agricultura, ¿no? Enfocado en la agricultura, en intentar desarrollar una agricultura de precisión a través pues, del Internet de las cosas, de drones que vayan equipados con algoritmos de inteligencia artificial, que puedan monitorear la salud de los cultivos, detectar plagas y enfermedades, pues ya os imagináis ya un poquito, ¿no? Digamos que la repercusión que puede tener la inteligencia artificial en este sector
en el sector agroalimentario. Y bueno, pues vamos a pasar un poco a lo que sería ya la inteligencia artificial en el sector agroalimentario y decir lo principal. O sea, ¿por qué puede ser muy importante la aplicación de la inteligencia artificial del sector agroalimentario? Pues muy sencillo. Si tenemos en cuenta que la población mundial está en un constante crecimiento, pues el desafío más importante al que se va a enfrentar el sector agrícola es el tener que alimentar al mundo. O sea, el tener la suficiente capacidad para generar alimentos para todo el mundo. Entonces, esto es un enorme desafío que lo que de alguna manera conlleva es que el sector agroalimentario tenga que modernizarse lo máximo posible para poder ser lo más eficiente posible para poder superar todos estos desafíos que se proponen. Y en este sentido, tecnologías basadas como la inteligencia artificial, los modelos de machine learning, pues cada vez se están adaptando más a esta industria, pues principalmente también a la industria del procesamiento de alimentos, ¿no? Para intentar dotar de todas esas herramientas posibles para generar procesos que sean muy eficientes. Bien, pero entonces también, si atendemos un poco a lo que hemos comentado anteriormente de la inteligencia artificial, ¿cómo podemos medir esa repercusión? Pues lo mismo. Nos vamos a la producción científica que han habido desde el año 92 hasta el año 2020 y, como veis, el crecimiento ha sido exponencial. Si vemos de alguna forma el gráfico de nodos que veis, pues aquí se pueden observar cuáles son los campos de aplicación de la inteligencia artificial que más se están empleando hoy en día en el sector agroalimentario, donde, como veis, sobre todo está muy acentuado el uso de los modelos de machine learning. Pero no solo eso, o sea, que la inteligencia artificial de alguna manera propone una serie de ventajas grandísimas, ¿vale? Y es como comentábamos, que nos va a permitir un mejor manejo de los cultivos, un mejor manejo de cómo están las condiciones del suelo, el manejo también, por ejemplo, del ganado en la ganadería y otros aspectos que van a ser fundamentales y que pueden ayudar muchísimo, no solo a que los procesos sean muy eficientes, sino que el sector agroalimentario también sea muy sostenible. Más en estos tiempos donde estamos viendo que resulta muy importante que todos los procesos que se lleven a cabo sean sostenibles con el medio ambiente. Y la agricultura también necesita, de alguna forma, conseguir, ¿no?, que sea una agricultura muy sostenible. También hay que decir que, bueno, que el sector agroalimentario también se va a enfrentar a una serie de desafíos y es que, evidentemente, si este sector se moderniza, como es previsible, pues va a tener que contar con, digamos, de alguna manera, con una mano de obra mucho más especializada. Y también hay que decir, pues evidentemente también se va a generar mucho desempleo porque este es un sector en el que siempre se ha tenido que utilizar en los procesos, por ejemplo, de recolecta o en muchos procesos de envasado o, por ejemplo, de control de calidad, se ha tenido que utilizar muchísimo la mano de obra y entonces también va a ser un desafío que se va a tener que llevar a cabo, ¿no? Esa transformación de una mano de obra que va a tener que ser muy especializada. Bien, y a continuación pues pasamos a los casos prácticos, que yo creo que va a ser una cosa pues de bastante interés. Vale, yo he seleccionado aquí una serie de casos prácticos que pueden ser de mucho interés, principalmente por la cantidad de técnicas y herramientas de inteligencia artificial que se utilizan. Bueno, uno de los principales, por ejemplo, es a la hora de evaluar la calidad del grano. Como hemos comentado anteriormente, ¿no?, con el tema del uso de la mano de obra, ¿no?, imaginaros que la inspección manual de los granos es un proceso que evidentemente requiere muchísimo tiempo y sobre todo que vamos muy propenso a errores humanos, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues los sistemas de computer vision, ¿no?, en la inspección de grano, de los granos, por ejemplo, cada vez van a ser más populares, ¿no?, porque estos sistemas utilizan técnicas de imágenes avanzadas y algoritmos de aprendizaje automático que de alguna manera permiten analizar imágenes de grano e identificar si hay defectos, impurezas, materiales extraños o infestaciones, por ejemplo, con hongos, ¿no? Por ejemplo, porque algunos granos a lo mejor se guardan con cierta cantidad de humedad y entonces puede producir, ¿no?, esa proliferación de hongos. En este sentido, quisiera comentaros uno de los casos particulares, el que veis aquí, a ver si lo puedo
si lo puedo señalar, el que veis aquí, que es muy interesante, porque de alguna manera, utilizando pues todas estas técnicas de computer vision apoyadas por redes convolucionales, más complementadas con modelos predictivos, pues este equipo de investigación lo que ha intentado desarrollar es un aplicativo que de alguna forma no solo te permita identificar los granos de arroz que están maduros, ¿no? En base al contenido relativo de humedad que contienen, sino también de alguna forma que sean capaces de predecir cuándo va a ser el momento óptimo de recolección. O sea, que imaginaros de alguna forma lo fácil y lo sencillo que es, ¿no? Ir a una determinada extensión de terreno, ¿no? Y coger una serie de muestras aleatorias y que nos diera una idea de cómo está el estado de madurez de nuestro de arroz y cuándo puede ser el momento óptimo de recolección. Eso es de alguna forma, como comentábamos, una prueba, ¿no? De cómo hacer un sistema eficiente. Y esto pues es un claro ejemplo. Otro aspecto que cada vez y a medida que pasa el tiempo resulta más importante es la detección y manejo de las plagas y también, de alguna manera, también de las malezas. ¿Por qué este aspecto es importante? Bueno, ahora sabemos que se dedica al sector agrario que hay un problema agravado, ¿no? Con el uso de pesticidas, ¿no? Evidentemente, en Europa hay una regulación que es muy estricta. La limitación en el uso de pesticidas cada vez es mayor. Hay que decir que, bueno, eso es bueno porque mejora la calidad de los alimentos, sobre todo porque hay muchos menos compuestos activos, ¿no? en esa fruta o en esas hortalizas, ¿no? Que son recolectadas, ¿no? Procedentes de estos pesticidas. Pero es cierto que cada vez esos pesticidas son como mucho menos, por decirlo de alguna manera, menos eficaces, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues tiene mucha importancia la detección prematura de plagas. ¿Por qué? Porque depende del estadio, ¿no? Si hay, por ejemplo, una identificación prematura, imaginaros que hay una polilla, ¿no? Que lo que realmente afectan es su puesta, son sus larvas. Si de alguna forma se identifica de forma prematura estas polillas, pues de alguna forma se puede realizar esos tratamientos prematuros que impidan que posteriormente se produzca una plaga que realmente produzca una gran pérdida de producción, ¿no? Y que afecte económicamente a la explotación. Bien, para esto, pues evidentemente, al igual que el caso anterior que hemos comentado, pues la utilización de sistemas de visión computerizada más algoritmos de machine learning, redes neuronales y redes convolucionales están resultando muy efectivas. Primeramente, para el aspecto de la detección de elementos extraños que se puedan identificar como insectos y después para la clasificación de estos insectos, ¿vale? Para saber si es un áfido, si es un pulgón o lo que sea. Y después, como veis aquí, también tenemos estos elementos que son como elementos que te permiten recolectar esas muestras que van a servir para identificar esos patrones, ¿vale? Este estudio también pues es bastante interesante. Bueno, y ahora vamos a este aspecto que para mí es el que más me resulta, digamos, de alguna manera más familiar porque es digamos que en la línea de ciencias agrarias en las que se desarrolló mi carrera y en la que estoy involucrado, que es en la selección de cultivos, las mejoras de rendimiento. O sea, mi tesis se basó en utilización de herramientas biotecnológicas para la mejora de frutales y posteriormente pues también he trabajado en mejora de hortícolas y en programa de mejora de cítricos. De mis compañeros seguro que se reirán porque siempre les estoy diciendo, oye, pues los cítricos y tal, y no sé qué, no sé cuánto, porque está muy familiarizado y además fue un proyecto que me encantó. Bueno, esto es en la selección de cultivos realmente, y es lo que a mí me picó el tema de los datos, es que nosotros en campo, cuando, por ejemplo, teníamos una extensión de terreno donde teníamos 40.000 árboles que teníamos que ir muestreando uno a uno para coger y seleccionar qué árboles podían ser interesantes o qué árboles no podían ser interesantes, os podéis imaginar lo difícil que resultaba, porque también hay un aspecto fundamental y lo hemos comentado al inicio, ¿no? ¿En qué ha mejorado la analítica de datos? Pues la toma de decisiones basada en datos. Muchas veces los mejoradores genéticos se basan muchísimo en la intuición. ¿Y qué pasa con la intuición? Pues que los ojos muchas veces ven
o solo lo bueno o solo lo malo. Y eso es lo difícil, ¿no? Entonces, cuando tenemos herramientas que nos permiten de alguna manera tener información que podríamos decir objetiva, basada en datos, ¿no? En datos que se han tomado, pues evidentemente mejora muchísimo todo. Después, otro aspecto fundamental es cuando tenemos, por ejemplo, una gran extensión de terrenos que nosotros no podemos tener una visión aérea de lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo árbol a árbol y cuando llevas 20 árboles ya no te acuerdas del primer árbol que has visto, lo tienes anotado o lo que sea, pero no tienes eso. Entonces, como podéis aquí imaginar viendo esta vista aérea y utilizando pues todos estos sensores basados en Internet of Things, ¿no? Por ejemplo, como la utilización de drones que tengan sensores, pues ya os podéis imaginar la capacidad que tiene esto, pues por ejemplo, de identificar árboles que tengan un crecimiento anómalo. Y eso te permitiría decir, oye, pues de una tacada me quito 200 árboles de encima. Y esto, evidentemente, también hace mucho más eficiente el proceso de selección y lo que hace es que no tengas que mantener en campo una gran cantidad de árboles, que eso supone un gasto muy elevado en tratamientos, en riego, pues imaginaros, pues todas estas técnicas de alguna manera complementadas con todos los análisis genéticos que se pueden establecer, porque hay que tener en cuenta pues que cada vez se tiene muchísima más información genética, cada vez se tiene mucho más esos genes que están involucrados en caracteres de interés agronómico y de interés productivo. Y eso, evidentemente, toda esa cantidad de información, esa cantidad de datos, ser capaces de poder procesarlos y poder obtener un output, es decir, un resultado que nos permita tomar una decisión, es algo fundamental. Y es lo que me llevó a mí a empezar a formarme en la ciencia de datos. Fue principalmente porque yo me encontraba ante esa limitación. En el mundo científico es verdad que los científicos pues tienen un gran conocimiento de numerosas técnicas, pero es cierto que para el tema de datos falta muchísimo aún todavía, ¿no? Entonces, tener la capacidad de decir, oye, dame datos que no voy a tener problema en tratarlos, pues era una cosa que me llamaba mucho la atención. Bien, bueno, siguiendo con todo esto, había uno de los conceptos que comentábamos inicialmente, que era eso de la agricultura inteligente, ¿no? O sea, lo que se pretende es poder desarrollar, ¿no? Una plataforma, ¿no? Que permita llevar a cabo una gestión de las explotaciones agrarias de forma inteligente. ¿Y cómo se hace eso? Pues con la utilización tanto del Big Data, acumulando gran cantidad de datos, como la utilización de Internet of Things, o sea, de sensores de alguna manera que te permitan conectar completamente, o sea, todo lo que es tu explotación agraria con un dispositivo. Y en ese dispositivo tú tengas la capacidad de tener todas las métricas necesarias para, primeramente, ver cómo va tu explotación y, posteriormente, tener la capacidad de identificar fácilmente si se está produciendo algún problema y posteriormente, pues evidentemente, tener esas herramientas para poder subsanarlo. Uno de los aspectos que se me había olvidado comentar anteriormente y que es otro de los desafíos que de alguna manera también se enfrenta es de alguna manera la falta de conexión, ¿no? En muchas ocasiones la dificultad que puede tener la aplicación o la implementación de todas estas tecnologías es la falta de conexión que hay en los espacios rurales. Entonces, de alguna forma, esto también es un desafío que hay que afrontar y que hay que superar para que todo esto pueda ser aplicado y, de alguna manera, se pueda realizar una agricultura inteligente. Relacionado también con esto, y un aspecto fundamental y que a nosotros nos afecta muchísimo, y sobre todo al levante español, es, digamos, que uno de los aspectos que cada vez resulta más difícil realizar agricultura, por ejemplo, en la provincia de Alicante, y es el agua. El agua en la provincia de Alicante, en la mayoría, sobre todo, por ejemplo, aquí en Elche, es carísima. Es carísima. Los agricultores, a la hora de tener que intentar obtener beneficios a partir de sus cultivos, tienen una tarea muy complicada porque el agua supone una inversión de más del 50% del total de gastos que tienen hoy en día. Entonces, evidentemente, el intentar desarrollar aplicativos que de alguna manera permitan la gestión inteligente del agua es uno de los desafíos que se tienen que afrontar en España, donde es un país que, como bien sabemos, sufre evidentemente de sequías recurrentes a lo largo del año. Y entonces, pues, uno de los aspectos más importantes que hay que afrontar es eso, intentar hacer una gestión muy eficiente del agua
primero para eso, para aprovecharla y después para intentar de alguna forma obtener un mayor rendimiento de los cultivos y un menor gasto. Bueno, pasamos también a algunos aspectos relacionados ya con lo que es la industria de alguna forma también, no sé si ha habido por ahí un corte, ¿me habéis escuchado? No, yo al menos no te he escuchado. Vale. Bueno, pues comienzo de Repite nuevo en esta desde el parte. ¿Ha habido ahí principio esta corte? diapositiva Sí, porque no se ha escuchado nada. sí. Otro aspecto fundamental, pues ya más centrado en lo que sería la industria del procesamiento, sería el relacionado con el envasado inteligente de los alimentos, ¿no? De alguna forma aquí es muy importante el rol que pueden tener, pues tanto los modelos de inteligencia artificial, o sea, la robótica, ¿no? Y el complemento de la robótica con los sensores, ¿no? Que de alguna manera te permitan hacer ese envasado seguro, identificando si hay pues algún tipo de impurezas, ¿no? De alguna manera que pueda afectar a los productos que se están envasando y también sobre todo para hacer más eficiente, ¿no?, la utilización de, por ejemplo, de plásticos durante el envasado, hacer sobre todo esto mucho más sostenible. Otro aspecto fundamental también sería que estas herramientas de inteligencia artificial también nos pueden permitir servir para hacer un mejor diseño de, digamos, de las cajas que van a servir, de las cajas de envasado de los alimentos, ¿no? Entonces hay mucho, se está aprovechando todas las técnicas de redes convolucionales para intentar hacer un mejor envasado o mejorar los diseños de envasado de los alimentos. Fundamental en el sector agroalimentario es la clasificación de los productos alimentarios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Como bien sabéis, las frutas principalmente no son homogéneas. Entonces, a la hora de clasificarlas muchas veces es muy difícil. Y homogéneas en todos los sentidos, no solo en forma, sino también en madurez, ¿no? La madurez a lo mejor muchas veces no es completa del fruto, entonces tienes que tomar muchas muestras de ese fruto para estimar si realmente está maduro o no está maduro. Entonces, pues hay técnicas basadas en redes convolucionales, ¿no?, que nos permiten generar patrones, ¿no?, que faciliten esta clasificación de los productos alimentarios. Otro aspecto fundamental también, como ya habíamos comentado anteriormente, pues a través de sensores detectar objetos extraños. Yo no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, pero yo, por ejemplo, cuando era niño, pues con un amigo que estábamos comiendo una bolsa de pipas y nos encontramos un tornillo dentro de la bolsa de pipas. Roque, justo se ha vuelto a cortar cuando estabas empezando a contarlo. Vale, no os preocupéis, vosotros me lo decís que yo repito, disculpad, ¿eh? Bueno, decir que otro aspecto fundamental puede ser la detección de los objetos extraños, ¿vale? ¿Por qué? Lo que os he comentado anteriormente, que por ejemplo yo cuando era niño con un amigo abriendo una bolsa de pipa nos encontramos ahí un tornillo dentro de la bolsa de pipa. Imaginaros eso, que de alguna manera genera mucho rechazo, ¿no?, de los consumidores. Yo creo que yo ya no compré nunca más esa marca de pipas, ¿no? Entonces, pues uno de los desafíos que también se enfrenta es intentar identificar estos objetos extraños, ¿vale? Para poder de alguna manera, pues por una parte, incrementar la calidad de los alimentos de alguna manera y sobre todo incrementar los clientes. Y por otro lado, pues decir que las técnicas que se están utilizando en este sentido son principalmente pues utilizando sensores, cámaras que tienen sensores táctiles, eso te permite generar una serie de patrones y que esos patrones posteriormente te sirvan para poder identificar con muestras reales si hay o no extraños. Otro aspecto importante también es el desarrollo de productos alimenticios. ¿Y cómo se hace esto? Pues sobre todo obteniendo datos. En este sentido, hay un caso muy particular, que es el caso de Coca-Cola, que es a través de las máquinas expendedoras, pues eran capaces de almacenar datos, ¿no? Y de alguna manera eso les permitió, sobre todo, el lanzamiento de un producto como fue la Cherry Sprite, ¿no? Entonces, esto va a ser quizá en el futuro una herramienta que se va a utilizar mucho en la industria agroalimentaria, sobre todo
para hacer primeras pruebas de concepto sobre nuevos productos alimenticios, ¿no? Y ver qué tipo de repercusión o qué tipo de alguna forma qué tipo de aceptación tiene por los consumidores. Otro aspecto fundamental, que este ya lo estamos escuchando muchísimo, es el tema de la estimación. No me he dado cuenta, pero el título está equivocado. Este tendría que ver con el tema de la trazabilidad de los alimentos, ¿no? Es decir, hoy en día con el tema de los sensores Internet of Things y también apoyado en tecnología de blockchain se puede obtener una trazabilidad completa del alimento desde que está en el campo, sabiendo cómo se ha desarrollado. Esto lo podemos ver en base a cultivos o también en ganado, ¿no? Que cada vez, como veis, por ejemplo, en el tema de los jamones, si vosotros consultáis la ficha de certificado que hay, podéis saber de qué se ha alimentado el cerdo, qué ha comido, cuánto tiempo de curación, etcétera, etcétera, y un montón de información. Entonces se puede conseguir una trazabilidad completa de los alimentos y en este sentido pues también es un aspecto muy importante. Y este sí, la estimación de la calidad organoléptica de algunos alimentos. Y aquí os pongo un ejemplo principal en el tema del vino. En el tema del vino sabéis que, bueno, es muy importante saber el estado óptimo de maduración de la uva para que sea recolectada, ¿no? Para la producción de vino, pero otro aspecto fundamental es el nivel de azúcares que tenga esa uva. ¿Por qué? Porque el nivel de azúcares te va a marcar, digamos, la graduación alcohólica que puede tener ese vino, ¿no? El potencial de graduación alcohólica que puede tener ese vino. Y bien, a la hora de medir los grados Brix, el contenido en azúcar, pues evidentemente se tienen que utilizar métodos destructivos y tú te tienes que ir a un laboratorio, pues utilizar una serie de técnicas de filtrado y después pues ya con la solución licuada, pues utilizar un refractómetro y medir pues qué cantidad de grados Brix tiene esa uva en cuestión. Pues aquí lo que se pretende es, utilizando espectroscopía de infrarrojo cercano, que es la que te ayuda a ver, digamos, el nivel de madurez que pueda tener esa fruta, pues utilizando modelos predictivos, intentar establecer qué tipo de correlación tiene la estimación de la espectroscopía con los grados Brix y de alguna forma que eso te sirva como herramienta predictiva para ir tú a campo directamente y tranquilamente con ese aplicativo ser capaz de medir qué cantidad de azúcar y saber si la uva está en estado óptimo. Otro aspecto importante que hablamos anteriormente, aparte dentro de la gestión de la calidad de los alimentos y que puede ser un problema, muchas veces se produce un problema que es durante el almacenamiento de los alimentos, ¿no? Sabemos que, bueno, en las cámaras frigoríficas, pues a veces se producen errores, fluctuaciones que a lo mejor de alguna forma no son fácilmente detectables porque no se han alargado excesivamente en el tiempo y que de alguna manera pueden afectar mucho, ¿no?, a esa fruta y pueden producir pérdidas enormes, ¿no? Pues aquí lo que se pretende en este estudio, lo que se pretendió es hacer o generar un gemelo digital, ¿no?, que nos permitiera de alguna manera tener una visión de ese mundo virtual, ¿no?, y de alguna manera que después ese mundo virtual, esa percepción de ese mundo virtual, fuera extrapolable al mundo físico, ¿no? ¿Y cómo se hizo esto? Pues utilizando imágenes térmicas, ¿no?, generando los distintos patrones que podíamos tener, que eran indicativos de los distintos estados de desarrollo de madurez de la fruta, si era fresca, si estaba aún buena, si ya era mala o si estaba completamente podrida, ¿no? Y de alguna forma esto después mediante un análisis te podía dar esa percepción de cómo estaba realmente el mundo físico. Esto también es muy interesante. Otro aspecto, pues la gestión de la seguridad alimentaria. Bueno, esto es también fundamental, ¿no? No sé si recordáis hace unos años que se montó una verbena muy buena con el tema de los pepinos en Alemania, que nos echaron las culpas, que decían que los pepinos tenían unos microorganismos patógenos, no recuerdo ahora mismo qué era concretamente, y que eso venía de España y que se había producido y al final resultó que eso se había producido en Alemania y tal. Bueno, que fue un lío tremendo, ¿no? Pues evidentemente pues podéis imaginar que la gestión de la seguridad alimentaria es muy importante y lo que comentábamos al inicio, sobre todo aprovechando las últimas técnicas de secuenciación genómica, complementadas con estos modelos de inteligencia artificial y esa analítica de datos que de alguna manera acelera muchísimo ese proceso y que nos permite tener resultados de una forma muy rápida,
pues evidentemente haciendo un cultivo de colonias pues se puede identificar rápidamente si en el alimento hay cualquier microorganismo patógeno que de alguna manera pudiera afectar. Y teniendo en cuenta, aprovechando todos esos aspectos relacionados con la trazabilidad del alimento, pues todo eso en combinación nos puede permitir tener una información muy completa y sobre todo detectar si hay algún tipo de anomalía y evitar que ese producto pueda llegar al consumidor. Entonces, evidentemente, es eso. Si tenéis por alguna curiosidad de lo que hemos comentado anteriormente de esa abreviatura que os había indicado, de SNP, que se refiere al polimorfismo de nucleótido único, es que tenéis en cuenta que, por ejemplo, tenemos una bacteria que es muy conocida, que es E. coli, ¿no? Pero no todas las E. coli son patógenas, ¿vale? Además, es una bacteria que convive con nosotros en determinadas partes de nuestro organismo, que no voy a comentar, pero hay algunas cepas que sí que son patógenas. Y muchas veces, ¿cómo se identifican? Pues con un cambio de nucleótido. O sea, prácticamente el genoma es similar y simplemente hay dentro de las regiones de ese genoma hay una serie de nucleótidos que son cambiantes y que de alguna forma te permiten diferenciar si es una cepa u otra. Entonces, pues este aspecto es fundamental y con la analítica de datos, que como os he dicho anteriormente, acelera muchísimo el proceso y la obtención de resultados, es evidente que es muy necesario. Y otro aspecto, si no me equivoco ya, es el relacionado con la predicción de la vida útil de los digamos, una ciencia que tiene mucho interés y que está en constante desarrollo. Entonces, es muy importante, y más teniendo en cuenta lo que hemos comentado anteriormente, de los desafíos que tiene que afrontar el sector agroalimentario, es muy importante establecer cada vez con mayor precisión la predicción de la vida útil de los alimentos. Y si es posible, a través de utilización de conservantes lo más naturales posibles, pues intentar alargar el máximo posible la vida útil de esos alimentos. Entonces, para esto, pues evidentemente también están tomando referencia de la utilización de modelos de técnicas de inteligencia artificial basadas en machine learning y en redes neuronales para, de alguna manera, poder identificar patrones, ¿no?, que nos permitan, de alguna forma, saber cuál es la mejor forma de poder alargar la vida de estos alimentos. Entonces, en este sentido, pues os digo que el campo de la tecnología de alimentos es un campo en constante desarrollo y que es de mucho interés para el sector agroalimentario. Y bueno, yo lo primero que quiero es agradeceros la oportunidad que me habéis dado, que en su día me comentó Josué. Quiero también aprovechar y agradecer a los grandes compañeros de equipo que tengo, que la verdad es que me ayudan día a día y son chavales, yo tengo ya 44 añazos y son chavales de 20 y tantos años y de verdad que me están enseñando muchísimo y estoy súper orgulloso de ellos y nada, y agradecerles mucho a ellos, pues sobre todo la confianza que me dan todos los días. Así que nada, para ellos va esta exposición. Qué bueno, muy bueno, Roque. Oye, nada, milimétrico, ¿eh? 45 minutos, 44 y no te sobran unos segundos. Nada, pues agradecerte a ti, Roque, la predisposición de hacer esta charla. Nos parece súper interesante, pues al final el background que tienes y el trabajo que estás haciendo, así que el agradecimiento es de la empresa para contigo. Nos hacen un par de preguntas, empezamos por la primera. Nos pregunta César, ¿podrías recomendarnos alguna iniciativa para empezar a utilizar la IA en empresas del sector agroalimentario? ¿Existe algún paso a paso a seguir para poder utilizar esas tecnologías en empresas del sector? ¿Cuál sería como el primer hito que necesitamos implementar en esas empresas del sector para empezar a utilizar este tipo de casos de uso, ¿no? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Y la verdad es que yo creo que no tengo aún mucha experiencia en lo que es la utilización o la aplicación de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario, pero sí que he estado ya en algún par de proyectos y sobre todo lo que yo diría que es más importante para encontrar cuál es la mejor solución es tener disponible datos. Correcto. Los datos te dan los patrones de todo, ¿vale? Correcto, vale.
Entiendo que al final habrá ahí una Es parte muy cierto importante. que de alguna manera cada vez pues ya está. No te preocupes, que los datos, verá que ahora los datos se pueden tomar a través de imagen, muchas cosas, pero los datos es la parte fundamental. De acuerdo. Mira, nos pregunta Richard, ¿existe actualmente alguna aplicación práctica para la creación de injertos que permitan crear nuevas variantes de alimentos de mayor calidad? Desde su punto de vista, ¿qué opinan de manera general, bueno, del desempleo que traerá a nivel mundial el desarrollo de la inteligencia artificial? Es un tema que también has tocado durante la sesión. Bueno, primero con respecto a la segunda cuestión, es complicado. Si yo, por ejemplo, que he tenido mucho contacto con agricultores y todo eso, yo os digo que en principio son muy reacios, ¿vale? Pero yo creo que también son reacios porque no ven por parte, yo creo que para que haya un desarrollo realmente en el sector agroalimentario, debe haber un interés por parte de la administración pública. Y os digo esto porque, mira, hay un caso comparativo que es brutal, y es que cuando tú te pones a ver que hay, por ejemplo, que del mercado holandés vienen un montón de productos y son líderes en producción de algunos productos como, no te sé decir si actualmente, pero hace unos años te puedo asegurar que, por ejemplo, en tomate, en algunas variedades de tomate, no todas, evidentemente, pero en algunas variedades de tomate. Y tú ves las condiciones que tienen climáticas allí, que no tienen nada que ver con las condiciones climáticas que tenemos allí, ni evidentemente con la calidad de productos que se pueden producir aquí, pues de alguna manera te das cuenta que ahí ha habido una creencia, ha habido un desembolso por parte, te puedo asegurar, de la administración pública en que esa tecnología o esas nuevas técnicas se desarrollaran, ¿vale? Si se va a crear desempleo, evidentemente, si el sector agroalimentario sufre una transformación, sí, pero como se va a crear desempleo en otros ámbitos. O sea, no va a ser diferente, porque la tendencia es a eso. Es lo que debemos preparar es a la sociedad para que cada vez tengamos una población mucho más especializada y que pueda afrontar los retos que se tienen que afrontar en el futuro. Y eso pues tiene que pasar por las universidades, tiene que pasar por muchos sitios. Pero evidentemente, si no hay una conciencia por parte de las administraciones públicas, va a ser muy difícil porque el empresario no va a poder acarrear con todos los gastos que supone esto. Es imposible, es imposible. Sí, bueno, yo en ese sentido también creo que, bueno, como en todas las grandes disrupciones, ¿no? Esta es una de ellas, la inteligencia artificial, pues al final yo creo que genera desempleo, pero genera otros empleos de mayor valor añadido, ¿no? Y eso es un poco la tendencia de todas las épocas. Nos entra otra pregunta de Elsa. Muchas gracias, ha sido muy interesante. La duda que me ha surgido es que si se utiliza la inteligencia artificial para el diseño de medicamentos, ¿se podría utilizar también para el diseño de pesticidas? Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, así es, claro, evidentemente. Seguramente ayudaría muchísimo. El problema es lo que comentábamos anteriormente, pues que cada vez los compuestos activos que se utilizan en el diseño de pesticidas, pues son de alguna manera, pues imaginar una de las problemáticas principales que hay es que mucha utilización de los pesticidas ha acabado con muchas poblaciones de abejas, que las abejas, como bien sabéis, son pues quizá el principal polinizador que hay, ¿no? Entonces, pues evidentemente, claro, yo estoy seguro que ayudaría muchísimo en el diseño y sobre todo en la identificación de nuevos compuestos activos basados en, por ejemplo, en, en no productos de síntesis, sino productos naturales, porque, por ejemplo, hay determinados árboles, por ejemplo, que generan insecticidas naturales, como por ejemplo es el árbol de Lin, que mucha gente que, por ejemplo, se dedica al sector conocerá mucho el aceite de Lin. Y después otro aspecto fundamental, que esos pesticidas, esos nuevos pesticidas de nueva generación tengan un precio competitivo, porque evidentemente otro de los aspectos o otro de los desafíos a los que se enfrenta el agricultor, que va muy cocido,
y eso os lo puedo asegurar en cuanto a costes, es que cada vez le cuesta más. Cada vez los pesticidas que utiliza son menos efectivos y más costosos en dinero. Entonces, nos estamos de alguna manera enfrentando a pues una dicotomía. El desarrollo, pero tiene que ser un desarrollo efectivo, sostenible y no solo sostenible, sino que sea eficiente en todos los aspectos. Que el agricultor, que es el que está produciendo el producto, pues obtenga beneficio de lo que está haciendo, porque si no, la agricultura se va a morir. Eso es evidente. Y yo os digo una cosa, yo que soy un amante de los alimentos, sería una pena, porque en España te comes los mejores tomates del mundo, en España te comes el mejor jamón del mundo, en España te comes pues muchísimas frutas, las mejores del mundo, porque yo, por ejemplo, que soy un amante de los cítricos, si tú te tomas una mandarina Orri, ¿vale? Y ya quedaros con el nombre, porque es la mejor mandarina que existe en el mundo. Una mandarina Orri viene aquí a finales de febrero, es una mandarina tardía, ¿vale? Cuando viene de Sudáfrica, viene aproximadamente en esta época, más diría a lo mejor finales de agosto, principio de septiembre. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahí se producen unos productos de una enorme calidad, porque el suelo, porque como siempre digo yo siempre he tenido la percepción de que, hombre, a los cultivos le va un poquito la caña, ¿no? Es decir, si están un poquito estresados, pues producen una mejor fruta. Si están un poquito ahí retenidos, siempre producen mejor. Un tomate, los mejores tomates que te puedes comer son los de la Cañada Real, que son unos tomates que no se produce mucha cantidad de tomates, son unos tomates sufridos, muy prietos, de la variedad RAF, que eso es una cosa espectacular, eso es una cosa, Es vamos, como comerte un filete de ternera uf, también, ¿eh? eso, eso, Porque eso, esos eso, tomates, yo soy amante del tomate también. eso te digo una cosa, mezcladito con tus anchoitas o con algo que le dé así ese punto salado, eso, bueno, eso, ¿para qué quieres más en la vida? O sea, que eso es una maravilla. No, España es un país brutal y no sé si habéis visto ese anuncio que hace José Andrés que dice, mi país es el más rico del mundo. O sea, eso están datos. O sea, la variabilidad de productos alimenticios que tiene España no la tiene otro país del mundo. Entonces, no podemos arriesgarnos a perder eso. Aquí hay una riqueza gastronómica, una riqueza de productos que nosotros podríamos ser la vanguardia a nivel mundial. O sea, de eso estoy seguro. Así que bueno, Muy ya bien. eso. El speech en defensa del producto nacional. A mí, vamos, encantado. Efectivamente, Te ha faltado decir efectivamente. que también tenemos el mejor aceite y ahora el Hombre, más caro del mundo también. Entonces, bueno. eso también, eso Nada, también. pues lo dicho, agradeceros a todos vuestra presencia. Cada vez, como decía, pues vamos haciendo pues de esto algo más importante y más relevante, ¿no? Agradecerte a ti, Roque, el haber participado, el haberte ofrecido y sobre todo el ser en sí mismo de estas charlas, ¿no? Que es compartir el conocimiento que tú ya tienes en este ámbito. Entonces, pues agradecerte a ti particularmente, agradeceros a todos vuestra presencia. Nos veremos el mes que viene en una Tech Talk, que en este caso será de un nivel un poquito más elevado porque hablaremos de temas mucho más enfocados a la programación en React. Pronto pues podréis verla publicada a través de LinkedIn y a través de nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene. Un abrazo. Hasta luego.